Buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los que se están conectando a esta serie de charlas de educación financiera, de finanzas personales. Gracias a todos los que se están conectando. Por aquí estamos viendo que poco a poco se están incorporando. Estamos muy honrados en BCR Valores que nos acompañen en todas estas charlas. Gracias a todos los que nuevamente nos acompañan y nos han acompañado en las demás. En la charla de hoy vamos a estar hablando de metas financieras. Si usted se ha perdido las demás charlas, les invitamos a que ingresen a nuestro y puedan suscribirse también a nuestro canal de YouTube, donde ahí podrán ver las charlas anteriores. Les vamos a estar pasando el link por el chat para que puedan ver las otras también y no se las pierdan. Para dar inicio con las charlas, como siempre, para los demás que ya nos han escuchado, han estado con nosotros, vamos a dar algunas pautas para el, el mejor proceso de esta charla. Primero contarles que las charlas están siendo grabadas y después de esto les va a llegar junto con el material que preparamos a sus correos. Además de esto, tienen habilitado la opción del chat para que puedan realizar sus comentarios y participar de las actividades que vamos a estar realizando durante todo el transcurso de la charla. Por otro lado, si durante la charla usted tiene algún tipo de inconveniente técnico que no sea precisamente de su equipo, le pedimos que nos haga sus preguntas en la opción que tiene al lado de la esquina inferior derecha, que es preguntas y respuestas, y dirigirlo a organizador y panelistas para poder ayudarle. Contarles que en la dinámica de la charla solo vamos a tener activos el micrófono de los panelistas y organizador para tener un mejor orden de la charla, pero puede dejar todos sus comentarios por medio del chat. Bueno, sin más, me permito presentarles a los panelistas de hoy. Por un lado tenemos como expositor al señor Marco Chávez Rodríguez, jefe de negocios de BCR Valores, con más de 16 años de experiencia en la industria del puesto de bolsa en Costa Rica. Cuenta con una maestría en administración de negocios con énfasis en finanzas y una especialización en gerencia de negocios, además de ser corredor de bolsa acreditado y gestor de carteras de inversión financiera acreditado. Por otro lado, tenemos al señor Carlos Rivera, que nos acompaña igualmente que don Marco por segunda vez en estas charlas. Es asesor financiero con 16 años de laborar en BCR Valores y más de 30 años como agente de bolsa. Es mentor financiero por el certificado Programa de Finanzas con Propósito y es profesor universitario. Sin más de mi parte, para dar inicio, vamos a darle la bienvenida a doña Milicen Conejo, jefe administrativa del área financiera de BCR Valores, mentora financiera certificada y también encargada de la estrategia de sostenibilidad del puesto de bolsa. Muchísimas gracias por estar aquí a todos. Adelante, doña Melissa. Ahí está. Si gusta, usted le puede dar ahí desactivar. Creo que ya yo le di la opción. ¿Escuchan ahí? Sí. Sí, Vamos a perfecto. hacerlo Ahora sin sí. no sé qué le pasó a los audífonos. Vamos a hacerlo sin audífonos. Buenas tardes a todos. Para BCR Valores, pues es siempre un gusto contar con la presencia de ustedes en este grupo de charlas de educación financiera que son parte de nuestro proyecto de sostenibilidad. En esta oportunidad nos encontramos en la charla número 4 de 6 que quisimos compartir con nuestros clientes y partes interesadas. También como en las charlas anteriores, hemos querido compartir estos links con nuestros clientes y están ustedes también en la libertad de compartirlo con aquellas personas con las que ustedes crean que estas charlas les pueden generar valor. Estamos en la número 4, en la charla de metas financieras. Nos quedan, aparte de esta, pues dos más, la de ahorro de inversión y la de crédito y tarjetas. Entonces, ustedes pueden sentirse libres de invitar a quien ustedes gusten. Si no tienen los links, nos pueden escribir por el chat
se los podemos por ahí también compartir o nos dejan su correo electrónico, se los compartimos por ese medio. Antes de arrancar con la charla, me disculpan quienes nos han acompañado ya en las charlas anteriores, pero para nosotros es importante darles a conocer que el puesto de bolsa, nuestro puesto de bolsa, viene trabajando ya desde finales del año 2017 en una estrategia de sostenibilidad. Nuestro objetivo es hacer que nuestro negocio, el negocio al que nos dedicamos comúnmente, esté alineado a una estrategia de sostenibilidad, y siempre digo que al hablar de sostenibilidad nos vamos y pensamos en que solamente son temas ambientales, y no es así. La sostenibilidad trabaja en tres áreas: es en la dimensión económica, en la dimensión social y en la dimensión ambiental. Y el objetivo es tratar de llevar adelante nuestro negocio respetando los recursos eh, sostenibles que tenemos, con el fin de permitir o conservarlos para las futuras generaciones, y además de eso, aparte de generar una rentabilidad en el área económica, que es en la que nuestro negocio se desempeña, también poder generar utilidades en las áreas, en la dimensión social y en la dimensión ambiental. Entonces, pues venimos trabajando en esta estrategia desde hace ya casi 5 años. En la dimensión económica, trabajamos o nos estamos concentrando en temas de gobernanza, en temas de gobierno corporativo, de ética, anticorrupción, lavado de dinero, en generación responsable de valor económico. Aquí nos estamos preocupando por trabajar en temas de transformación digital, en temas de seguridad de la información, con el fin de proteger los intereses de de nuestras partes interesadas. También trabajamos acá dentro de esta perspectiva los temas de riesgos, tratando de identificar ya riesgos relacionados con la sostenibilidad, aparte de los riesgos normales de gestión de nuestro negocio que ya llevamos siempre adelante. Y también en la inversión o promover la inversión responsable de criterios ASG, ¿verdad? Entonces aquí en nuestro negocio pues estamos tratando también de promover inversiones verdes o algún otro tipo también de estructuración y colocación desde ese punto de vista. En lo que es gestión de clientes y partes interesadas, en este tema pues estamos tratando de escuchar a nuestros clientes para identificar cuáles son sus expectativas y cuál es su experiencia, tratar de mejorar la interacción que nuestros clientes tienen con los productos y servicios que les brindamos todos los días. Igual la comunicación e información que ustedes tienen de parte nuestra, pues eso es también uno de los puntos que queremos trabajar o estamos trabajando en esta dimensión. En la dimensión social estamos trabajando en principio a lo interno, por ser un buen lugar para trabajar. Entonces, ahorita estamos concentrados más en lo que son temas de gestión de capital humano, experiencia del colaborador, em, cultura y clima organizacional, ¿verdad? Luego tenemos el programa de educación financiera, el cual está dirigido, también tiene una parte dirigida a nuestros colaboradores con acompañamiento y, bueno, charlas como estas dirigidas a nuestros colaboradores. Y esta área que estamos arrancando también ahorita, en esta ocasión, dirigidas a las finanzas personales, pero queremos luego ir ampliando los temas hacia tal vez un poco más bursátiles o algún otro tema que también a nuestras partes interesadas les llame la atención. El respeto a los derechos humanos es un tema transversal al negocio que llevamos adelante, no solo a lo interno del puesto de bolsa, sino de cara a nuestros clientes y también al resto de nuestras partes interesadas. Y también, pues, no dejamos por fuera la dimensión ambiental, y ahí trabajamos temas de coeficiencia. Somos bandera azul ecológica. Ahorita ya tenemos alrededor de también 4 años, y ahorita tenemos un programa bastante robusto. Ahorita nos acaban de entregar una bandera azul ecológica con 6 estrellas blancas, una verde y una plateada. Y además de eso también somos una empresa Carbono Neutral Plus.
Sin más por el momento, le cedo la palabra a Marco Chávez, jefe de negocios de BCR Valores, para que inicie con el tema del día de hoy, metas financieras. Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias a Millicent y muchas gracias a Estefanía. Primeramente, agradecerles a todos nuevamente por abrirnos el espacio de forma virtual hoy desde sus puestos de trabajo, desde sus oficinas y reiterarles nuestro agradecimiento y también la aceptación, ¿verdad? Estamos muy complacidos con la aceptación que hemos recibido de esta iniciativa de educación financiera. Hoy, como se mencionaba al inicio, nuestra ronda de 6 charlas de educación financiera. Hoy estamos con la cuarta, hoy estamos iniciando con la cuarta charla. Y el tema, en la evolución de temas que hemos venido abordando, hoy vamos a cubrir el tema de metas financieras. Podemos avanzar con la presentación para ir calentando el tema de metas financieras. Es un tema sumamente relevante y podríamos decir que aquí hay dos grandes grupos, ¿verdad? Hay un grupo que podría pensar que es mejor no planear, ¿verdad? Que es mejor no planificar y ver qué nos trae la vida. Y podríamos decir que hay otro grupo que más bien planean todo, ¿verdad? Y trata de que nada se quede por fuera de la planificación. Entonces, con este objetivo de ir avanzando, ir identificando cómo podemos ordenar nuestras finanzas, quisiera abrir la charla de hoy con otra pregunta para ir calentando un poco la participación. Esta otra pregunta eh, pueden, incluir sus respuestas en el chat y es la siguiente pregunta. La podemos compartir en el chat. Correcto. Esa misma pregunta. Gracias, Estefanía. En estos dos grandes grupos, un grupo que hace mucha planificación y otro que no planifica, ¿qué consideran? ¿Es importante planificar? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Pueden ir participando en el chat y ahí vamos revisando las participaciones. Ok, ya tenemos algunas respuestas. Ok, nos indican, sin una planificación no se pueden realizar bien las metas. Totalmente de acuerdo. Ok, excelente, muchas gracias a don Roland y don Osvaldo. Nos dicen, sí, es importante, es para tener un provisorio ante la situación, ¿verdad? Claro, así es, correcto. Es indispensable, no se logra lo que no se planea, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Nos ayuda al logro de objetivos y materializar proyectos, nos dice Pamela. Es importante planificar porque te prepara a tener lo necesario para cumplir la meta. Y es importante planificar para asegurar nuestra solvencia económica. Excelentes, todas aseveraciones correctas, todas muy buenas observaciones. Les agradezco toda su participación. Y sí, ¿verdad? Aquí vemos un último comentario. Dice, sí, para llegar a los objetivos que queremos. Totalmente de acuerdo. Y podemos ver, todos coincidimos en que sí, ¿verdad? Si vamos a hablar de metas, si nos vamos a trazar un norte, un objetivo, pues tenemos que planificar cómo vamos a cumplir ese objetivo. Y eso es, esa planificación va a ser la base, va a ser el elemento fundamental que nos va a permitir alcanzar nuestras metas. Podemos avanzar. Estos son los objetivos
que queremos abordar en la charla del día de hoy. Primero queremos abordar un objetivo general. Queremos que las personas aprendan sobre los principios a tener en cuenta para definir metas financieras en función de su proyecto de vida y objetivos específicos, que las personas definan metas financieras de acuerdo a su etapa de vida. Vamos a ver las distintas etapas de vida en el mundo de metas financieras. Reconocer factores claves de éxito para alcanzar las metas. E identificar algunas acciones principales para ordenarse y alcanzar las metas. Avanzamos. Aquí el gran autor del mundo de las finanzas y del mundo de la administración, Peter Drucker, nos dice que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Sí, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Y para hacer esa creación necesitamos abordar la planificación. ¿Podemos avanzar? Entonces, el primer punto que queremos abordar en la charla de hoy son el ciclo de vida financiero. Entonces, hay varias referencias, hay varios autores que tratan de identificar los ciclos de vida del mundo financiero, que podríamos decir que se inicia una vez que las personas se insertan en el mercado laboral, empiezan con sus primeros trabajos, usualmente a la edad de los 18 años. Hay un autor como Gonzalo Garay que establece 3 grandes etapas: hasta los 54 años, una etapa de acumulación; de los 55 a los 65, una etapa de consolidación; y por encima de los 65 años, una etapa de protección. Nosotros vamos a inclusive hacer una segmentación aún mayor y vamos a tratar de dividir el primer ciclo de la vida en 2 ciclos, uno de los 18 a los 30 y de los 30 a los 54 años. Y en este esfuerzo por definir, ¿verdad?, estos ciclos de vida, que como les decía, podrían haber diferencias entre autores, pero en esencia los ciclos van a estar dentro de estos grupos. La primera etapa la vamos a llamar la etapa de experimentación. En esta etapa, que va desde los 18 a los 30 años, es la etapa en que las personas, por ingresar al mercado laboral, están habilitadas para generar ingresos. Algunos salen del colegio y se dedican directamente al trabajo. Otros estudian grados técnicos, universitarios. Algunos tienen que balancearse entre el estudio y el trabajo, a llevarlo al mismo tiempo. Y aquí es donde tenemos 12 años prácticamente en este ciclo, para llegar a los 30 años con una estabilidad financiera saludable. Y esta primera etapa es importante porque muchas veces las metas, tal vez las metas financieras que vamos alcanzando en esta etapa, se dan en función del hecho de estar en el mercado laboral, del hecho de que algunas cosas, por decirlo de alguna manera, van cayendo por su propio peso, ¿verdad? Pero no per se de una planificación. Ni tampoco nos enseñan esto, ¿verdad? Desde las escuelas, desde las universidades o desde los colegios, no nos preparan para ver las metas financieras por ciclos de vida. Y la idea es que hoy podamos abordar eso. Entonces, avanzamos. En las etapas del ciclo financiero de experimentación de los 18 a los 30 años, podríamos hablar de metas generales, metas financieras típicas, que muchas veces se dan por el hecho de pasar de una vida de estudiante a una vida de profesional. Estas metas financieras generales que tienen que ver con este nuevo trabajo implican fortalecer capacidades personales, técnicas y profesionales, ¿verdad? Conforme vamos acumulando experiencia en el mercado laboral. Iniciamos la vida laboral y vamos generando los primeros ingresos, ¿verdad? Nuestros primeros salarios. También nos ponemos como meta
experimentar en otros puestos de trabajo, ¿verdad? Tal vez buscar un ascenso en otro puesto de mayor experiencia. Y también usualmente definimos metas financieras, comprar un medio de transporte, ¿verdad? Una moto o un automóvil. Y muchas veces por esa necesidad de trasladarnos rápido y llegar rápido a nuestros medios de trabajo, a nuestros lugares de trabajo. Ahora tenemos metas financieras recomendadas o buenas prácticas, que podríamos decir que están en un nivel mayor, ¿verdad? En esta planificación, en una mejor planificación. ¿Cuáles podrían ser buenas prácticas en esta etapa de la vida? La primera sería iniciar un plan de ahorro anual, ¿verdad? Planificar para en diciembre, ¿verdad? Un ahorro durante todo el año para en diciembre utilizar ese ahorro para lo que definí como objetivo, y también hacer ahorros de mediano plazo, ahorro para 6 meses. Recuerdan el ejemplo de la charla pasada, la familia López, ¿verdad? Que se había hecho un plan durante 6 meses para comprar una refrigeradora, por ejemplo. Esas son buenas metas financieras recomendadas. Otro es iniciar un plan complementario de pensión de largo plazo. En Costa Rica tenemos los fondos voluntarios de pensiones, ¿verdad? Que son complemento al ROP y al FCL. ¿Verdad? Tenemos los fondos voluntarios. Esos son muy buenas alternativas de ahorro de largo plazo. Las personas pueden abrir fondos voluntarios a título personal, pero también pueden abrir fondos voluntarios en nombre de los hijos. Son muy buenas alternativas de ahorro de largo plazo. Otra meta financiera recomendada sería ahorrar para compras mayores. Por ejemplo, ¿qué compras mayores? La prima de un automóvil, una propiedad. Son, ¿verdad? Objetivos más grandes para erogaciones más grandes de compras de montos más elevados. Y otra meta financiera recomendada es ahorrar para metas personales y familiares. Por ejemplo, estudios, por ejemplo, casarse, para los hijos, para viajar, para pasear. Todas estas son metas financieras recomendadas. Y podríamos hablar en una tercera categoría de buenos hábitos o hábitos financieros saludables. Y aquí tenemos, por ejemplo, tener un presupuesto de gastos mensuales y llevar un control de la tarjeta de débito. Entonces, ya ahí vemos una práctica más elevada, de mayor compromiso, de mayor tiempo, de mayor seguimiento, ¿verdad? Llevar este presupuesto mensual y llevar un control de todos los gastos de la tarjeta de débito. Otra buena práctica o hábito saludable es evitar deudas de consumo. Por ejemplo, deudas para comprar televisores, electrodomésticos, celulares, zapatos, ¿verdad? Todo este tipo de cosas de consumo deberíamos de prepararnos para comprarlas y no comprarlas mediante deudas, ¿verdad? Este es otro hábito saludable. Un tercer hábito saludable es evitar deudas con tarjeta de crédito. Y todavía podríamos tener una tarjeta de crédito para un imprevisto, pero sí definitivamente evitar el uso de la tarjeta de crédito y especialmente para deudas. Aquí, en relación al tema de la tarjeta de crédito, no estamos en contra de la tarjeta de crédito. Definitivamente es una herramienta financiera que, que se puede utilizar, que si se sabe utilizar no genera ningún problema, pero sí está más que demostrado que la tarjeta de crédito te hace consumir más. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser conscientes, ¿verdad? De que si utilizamos la tarjeta de crédito tenemos que tener los cuidados adecuados de una herramienta que per se me va a direccionar hacia un mayor consumo. Y en la medida de lo posible, tratar de utilizar más la tarjeta de débito y no la tarjeta de crédito. Otro hábito financiero saludable es ahorrar para imprevistos. Ahorrar para lo que no sabemos que pueda suceder.
Aquí podemos pasar a la siguiente etapa de la vida, que es la etapa de la vida que vamos a denominar crecimiento. Y usualmente esta etapa incluye desde los 31 años hasta los 54 años. En esta etapa las personas buscan aumentar su solidez financiera, crear algún tipo de patrimonio económico y llegar a la madurez laboral. En algunos casos las personas logran tener propiedades a su nombre y por lo general aquí ya están formando o han formado una familia, la cual también deben de proteger. En la siguiente diapositiva vamos a ver de la misma forma las metas financieras generales o metas financieras típicas en este ciclo de la vida. Y aquí tenemos buscar a un trabajo que gane más o ascender en la organización, fortalecer capacidades mediante cursos de actualización o cursos de posgrado, comprar un auto, casa o propiedad adicional, sacar adelante familia que haya conformado en el hogar, ¿verdad? Y también pasear, viajar, son partes de las metas financieras generales típicas que tenemos en este ciclo de la vida. Después podemos hablar de metas financieras recomendadas. Y aquí vamos a identificar que a lo largo de los ciclos de la vida hay metas financieras que vamos a mantener en todas las etapas de la vida, que deberíamos de mantener, y vamos a ir agregando nuevas prácticas, nuevos hábitos conforme vamos avanzando en nuestra vida financiera. Y aquí las buenas o las metas financieras recomendadas incluyen mantener un presupuesto de gastos mensuales para cubrir necesidades, llevar un estricto control de la tarjeta de débito, y aquí nos volvimos cada vez más estrictos con el uso de la tarjeta de débito. De la misma forma, mantener ahorros de mediano plazo a 12 meses, perdón, ahorros de anuales y ahorros de mediano plazo de 12 meses. También mantener pensiones complementarias de largo plazo con fondos voluntarios, ahorrar para compras mayores, prima del auto o una propiedad, ahorrar para metas personales y familiares como casarse, hijos, viajar. Aquí ya empezamos a ahorrar para compras de mantenimiento o reemplazo. Entonces ya aquí hacemos un ahorro en esta etapa de la vida, empezamos a hacer ahorros planificados para darle mantenimiento a la casa, para darle mantenimiento al hogar, que ya después de varios años sabemos que esto sí es cíclico, ¿verdad? Que cada 6 meses tengo que darle mantenimiento a la casa, que cada 6 meses tengo que darle mantenimiento al hogar, por ejemplo. En esta etapa de la vida también hacemos ahorros programados de impuestos y de seguros. Y en algunos casos, algunos aprovechan en esta etapa pagos anticipados de seguros, ¿verdad? No pagarlo mensual, sino pagarlo semestral, pagarlo anual, y eso también conlleva descuentos importantes en el monto que las personas pagan. Y en esta etapa de la vida, hábitos financieros saludables incluyen tener un presupuesto de gastos mensuales, evitar deudas de consumo, seguimos evitando deudas de consumo, televisores, electrodomésticos, celulares, evitamos deudas con tarjetas de crédito y ahorramos para un imprevisto. Avanzamos a la siguiente. Esta es la etapa de consolidación, es la etapa que va desde los 55 a los 65 años. Y es aquí en esta etapa que la persona busca afianzar y mantener su estabilidad financiera. Cuida el trabajo que tienen o el negocio que han emprendido. Los hijos que tienen ya superan 20, 30 años, experimentan cierta libertad, especialmente cuando los hijos también se incorporan al mercado laboral. Y vamos a hablar nuevamente de metas financieras típicas, metas financieras recomendadas y metas financieras saludables, hábitos saludables. Entonces aquí en las metas generales tenemos que las personas buscan mantener su empleo, si pueden ascender,
Ya empezamos a planear para nuestra época de retiro o de pensión. Buscan asegurarse una estabilidad financiera. También buscan pasear o viajar, ¿verdad? Hacer metas para pasar o viajar. Empiezan a invertir en una buena salud y cierran los ciclos de estudio superior de los hijos. Después tenemos metas financieras recomendadas y aquí vamos a mantener las mismas metas financieras donde mantenemos un presupuesto de gastos mensuales, un estricto control de la tarjeta de crédito, hay ahorros anuales y de mediano plazo, planes de pensiones complementarios, se ahorra para metas personales, celebraciones o viajar, y aquí ya es dado que las personas a veces ahorran para celebrar, por ejemplo, celebración de los 60 años, celebración de los 65 años. Esas son también buenas prácticas. Se ahorra para las compras de mantenimiento o reemplazo del automóvil y de la casa. Se ahorra para los pagos de impuestos y de seguros. Y aquí las personas empiezan a invertir en planes de gastos funerarios y en ir preparando un testamento. Eso es como buena práctica. Y como hábito saludable, tenemos definido tener un presupuesto de gastos mensuales, procurar ir cancelando deudas de mediano y largo plazo, y en esta etapa es muy importante, y aquí vamos saliendo de las deudas. Evitamos a toda costa deudas de largo plazo en esta etapa de la vida. Se evitan deudas con tarjeta de crédito y de consumo. Se ahorra para imprevistos y se evita negocios riesgosos. Y aquí puede ser que ya tengan algunos excedentes de algunos negocios que nos propongan en esta etapa de la vida invertir, y es muy importante evitar invertir en negocios riesgosos. Y por último, tenemos una etapa, la siguiente, que es la última de nuestras etapas, que la denominamos etapa de protección, y que esta etapa inicia a partir de los 65 años. Aquí se espera que la persona ya esté en edad de retiro, ¿verdad? o que esté pensionado, jubilado, que pueda disfrutar de su fondo de retiro, su fondo de ahorros, y además que tenga libertad financiera en relación a las deudas. Con las metas financieras típicas, y aquí sí tenemos algunos cambios en esta etapa. Se disfruta del retiro, se disfruta más del tiempo libre, se pasea y se disfruta más con la familia, se invierte cada vez más en mantener una buena salud, se utilizan los rendimientos de los fondos de pensiones para vivir con bienestar, y hay algunas personas que en esta etapa de la vida emprenden algún negocio o dan asesorías independientes. Después, metas financieras recomendadas. Aquí vamos a mantener el presupuesto de gastos mensuales, estricto control de la tarjeta de crédito, planes de ahorros anuales y de mediano plazo, ahorros para metas personales, celebraciones, ahorro para compras de mantenimiento y de reemplazo del auto y de la casa, ahorro para pago de impuestos y de seguros, mantener un plan de gastos funerarios y tener listo un testamento. Y por último, hábitos financieros saludables en esta etapa de la vida es tener un presupuesto y control estricto de gastos mensuales, no asumir deudas de largo plazo, evitar deudas con tarjeta de crédito y de consumo, ahorrar para imprevistos, evitar negocios riesgosos, y algunas personas en esta etapa optan por lo que se dice ir heredando en vida, ¿verdad? Tienen algunos activos, pueden tener inversiones, y no se esperan a que esto se herede a través de un testamento, sino que empiezan a repartir sus bienes en vida. Estas, creo que es muy importante, los ciclos de la vida, porque, como les decía al inicio, creo que a ninguno, ¿verdad? En nuestra cultura o en nuestra sociedad no nos preparan de esta forma, y muchas de estas metas las vamos alcanzando a prueba y error, a prueba de la inercia de ya estar en el mercado laboral, prueba de la inercia de ir conformando una familia, de lo que consideramos que son buenas decisiones, pero la idea es que hoy todos podamos conocer lo que son
conocido por buenas prácticas que aplicarían prácticamente en cualquier país del mundo. Con esto le doy el espacio a mi compañero, don Carlos Rivera, para que continúe la segunda parte de la presentación. Gracias, don Marco. Y en esta etapa de 65 años se vuelve uno más crujiente, como una galleta, todo le suena. Yo no sé ustedes, pero cuando don Marco se hacía esta presentación, uno se ubica, creo que materialmente en cada una de las etapas. Obviamente yo no tengo 18, tengo 20, pero eh, se pone uno por la edad, naturalmente, y uno dice, bueno, he dejado de hacer esto, no he hecho esto, y es un ejercicio que cada vez que lo leo es algo muy natural y no necesariamente hay cosas que uno las ha dejado de hacer, quizás no ha tenido la voluntad de hacerlo, pero como dice el dicho popular, nunca es tarde para empezar. Así es que no importa en la edad que tengamos y si hemos dejado algunas etapas por detrás, creo que lo importante es hacer comenzar y tomar la decisión de, obviamente, contar con cuando lleguemos a esa etapa ya final, pues con salud y ojalá con una salud financiera bastante estable. Cuando ya hay algunas decisiones que ya tenemos que ir tomando también a la par de todos estos buenos hábitos que nos ha comentado. Algunos hábitos, adelante, puede ser qué hago cuando yo tengo, por ejemplo, superávit. Aquí es lo más fácil porque cada uno bueno, ya hemos hecho el ejercicio, el superávit es cuando los ingresos superan los gastos, es decir, que lo que estamos gastando, pues nos queda algo y aquí viene cuál es la decisión que tenemos que hacer. Obviamente, por impulso, uno diría, voy a gastar, voy a comprarme tal cosa, pero bueno, ahí es donde viene la madurez o la decisión que debo sentarme, ¿verdad? Si ya he ordenado mi casa y tengo claro cuáles son mis gastos, cuáles son mis ingresos principalmente, ¿verdad? Y con base a eso, bueno, si en algún momento voy a tener superávit, hay aquí una palabra que Marco utilizó mucho y se va a utilizar mucho, que son los imprevistos. Uno siempre tiene que tener esa casilla y llenarla, dejarla por ahí, porque no sabemos si en algún momento alguna situación, emergencia, ojalá que así no lo sea, pero este caso quizás más real, ¿verdad? Algún tema ahí de alguna medicina o la visita de algún doctor, pues esos casos que uno no los prevé, y obviamente los tiene que tener por ahí porque se presentan. Entonces, en algún momento ese superávit se puede convertir pues en un saldo negativo precisamente, y ese es el primer consejo o el primer tip que diría uno, la primera opinión que diría uno es decir, bueno, voy a crear un rubro que se llame imprevistos por cualquier contingencia. Obviamente también puede hacer que ya lo tengo y pueda pensar que ese dinero lo voy a cancelar ya las deudas. Tengo esas tarjetas que son principalmente las que me están ahogando o que tomé una decisión por un tema de premura y quizás hice un crédito ahí que tiene una tasa bastante alta, entonces voy a abonarlo. O si no, pues simplemente si tengo bastante provisión eh, propensión, perdón, para el ahorro, que quizás ya pueda invertir en de algún certificado a través del puesto de bolsa, voy al banco a la ventanilla, o si lo quiero dejar a la vista para cualquier uso que le pueda dar de inmediato, pues ahí es el tema racional en el cual debemos de concentrarnos, no simplemente llegar, hoy tenemos un superávit de este mes, voy y gasto la plata, porque no sabemos qué es lo que va a pasar el mes siguiente en adelante. Adelante. Y viene la otra etapa que a nosotros no nos gusta, ¿verdad? Que es la parte que cuando gastamos más de los ingresos, uno debe prever siempre de que con base a lo que yo tengo es lo que yo voy a gastar. Ok, aquí tengo que hacer el ejercicio tanto personal o familiar, si ya llevé mis finanzas a un punto más, a un ámbito mayor, ¿verdad? Que es al familiar. O si hay otros ingresos, bueno, consolidarlos. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, voy a aumentar, si necesito cubrir mis gastos porque son impredecibles, son necesarios y no tengo otra opción, bueno, ¿cómo aumento mis ingresos? O cambio de trabajo, o me busco un segundo, o un medio tiempo, o empiezo a dar asesorías, empiezo a dar lecciones, o sea, ¿de qué manera puedo generar más ingresos?
o tengo que reducir mis gastos. Pues muy sencillo, simplemente si hago mis visitas, si estoy acostumbrado a salir a almorzar una o dos veces por mes, pues lo reduzco a uno. Por ejemplo, para decir cosas muy pequeñas, hay que atacar las causas, por qué razón estoy gastando más. Es algo que usted pueda controlar. Bueno, si ya los precios por aumento de inflación es más caro, pues obviamente ahí tengo que dejar de consumir algunas marcas o algunos productos simplemente por marcas, sino simplemente por lo que yo realmente necesito y que necesita mi salud. Y puede ser también que es quizá lo más fuerte muchas veces en nuestras finanzas son las deudas. Esas deudas que muchas veces ahogan y que obviamente consumen una parte de nuestro ingreso y por lo cuanto pues tenemos que buscar hoy cuáles son las opciones que nos pueden ayudar para adecuar estas deudas. Si ustedes observan esa última parte, también hay un tema personal. Hay cosas que obviamente nosotros aquí le podemos decir en términos generales, pero en caso, por ejemplo, hablaba con un amigo hoy y me dice, mire, yo hice un sondeo de mercado, así me lo dijo. Busqué las opciones más baratas, por ejemplo, en este caso que él quiere construir una casa, dice, y la opción más barata la encontré en el Banco de Costa Rica. Pero él hizo su esfuerzo, él también hizo su esfuerzo, fue, buscó, averiguó, fue tanto a la banca privada como a algunos otros y encontró esa alternativa. Ok, ahí ya él tiene la conciencia de que necesita readecuarlas, necesita reducir sus deudas, necesita buscar cuál es la opción más barata y esa fue la decisión que él me comentó. Pues ahora ahí eh, se le ayuda entonces a lo que esté a nuestro alcance para que le salga en el menor tiempo posible esa posible readecuación a través del banco. Adelante. ¿Cuáles metas financieras? Vamos a ver, creo que un común denominador, y hemos dicho acá, que la mayor parte de las metas que hemos aquí observado, casi todo es dinero, sí. Hay cosas que realmente solo se ocupan y es el dinero. Hay otras metas que no. Por ejemplo, el querer bajar peso no necesariamente tengo que ir a una nutricionista o pues yo puedo caminar. O sea, puedo alimentar mi voluntad y puedo crear ese hábito. Pero sí, para muchas de las metas que es nuestro fin, y aquí es donde nosotros le colaboramos y le apoyamos, pues sí se necesita el dinero. Ahora bien, vamos a hacer aquí una actividad introspectiva. Obviamente aquí, si alguien desea, lo puede compartir en el chat y vamos a cuestionarlos. ¿Cuáles metas podrían ser recomendadas que usted necesita implementar? Ya les dimos aquí una idea, obviamente no es un recetario, porque si así fuera, pues quizás este rato no es que sería improductivo, pero sería mucho más fácil darle el material que usted lo lea, lo aplica y solucionado. No, hay cosas que realmente, dependiendo de cada situación, así lo va a tener que implementar. Y obviamente no solamente tener unas metas y cómo hago para llegar a esa meta. Estamos viendo ese futuro, tenemos que tomar acciones. Un plan A, un plan B, un plan C y un plan de contingencia. Si yo necesito comprar mi casa, hoy tengo que empezar a ahorrar. ¿Cuánto voy a ahorrar de mi salario y qué necesito para hacer, por ejemplo? Hagamos este pequeño ejercicio adelante como les digo, es un tema más personal para que ustedes tengan ahí la idea de algún tipo de análisis que ustedes puedan hacer dependiendo de cada una de las metas que quieran lograr. Adelante. Bueno, esto es aquí un cuadrito, ¿verdad? Simplemente ahí lo que hace es, vamos a ver, un cuadrito donde nos dice cuáles son los gastos, por ejemplo, que son obligatorios, que son indispensables. Bueno, vamos a ver, hay un principio que dice que debemos de cubrir nuestras necesidades primarias, el vestido, el alimento, el hogar. Entonces, obviamente eso es. ¿Qué son otros gastos opcionales? Bueno, hoy el pago del internet, no sé, el pago de la colegiatura, le repito, esto es un tema realmente muy, muy personal que no lo podemos elevar en forma particular. Y obviamente usted ahí va tomando y va sumando
Eso usted lo puede hacer a mano, lo puede montar en una hojita de Excel, etcétera. Y usted ahí lo puede ya ir sumando, teniendo claro cuáles son sus gastos, ya, porque es la parte que es la parte variable, que es la parte más difícil muchas veces de prever, porque precisamente no necesariamente los gastos pueden variar de un mes a otro dependiendo de la situación. Hay costos fijos los ingresos son fijos. Eso sí, ya sabemos que si ganamos un colón, de ese colón, ¿qué proporción tenemos que gastar obligatoriamente para cubrir esas necesidades y qué otro tipo de gastos vamos a hacer? Y esto lo que nos va a permitir es planear hacia el futuro qué es lo que ocuparíamos, si mejorar ingresos o reducir algunos gastos para conseguir nuestras metas personales. Entonces, esto es un formulario, no es una receta, es algo que ustedes lo pueden mejorar. Mire, eh, si a nivel personal les mostrara, por ejemplo, bueno, hay alguien que me está escribiendo que un tipo de gastos son los restaurantes. Bueno, de ahí, si a alguien le gusta la buena cuchara o tiene una buena inclinación por la comida, pues de ahí, quizás para él sea un tipo de gasto que sea opcional. La alimentación, como le dije un rato, sí, claro, la alimentación dentro de la escala de Maslow es lo que les decía hace un rato, es lo primario y es lo que tenemos que cubrir. Alimentación, techo y vestido. Lo demás, pues es como este que nos indicó por acá, ir a los restaurantes, o no sé, y eso no significa que ir al restaurante pues no sea malo, ¿verdad? De vez en cuando, o sea, que no se haga, al contrario, tenemos que apoyar, pero si es algo que estamos muy acostumbrados y ocupa una buena porcentaje de nuestros gastos, pues vamos a tener que disminuirlo. Obviamente todo esto va en línea de lo que queremos conseguir y lograr en metas, sea un muy corto, un mediano o un largo plazo. Es decir, en otras palabras, tenemos que hay un costo de oportunidad. ¿Qué es lo que sacrificamos hoy por lo que queremos obtener en el futuro? Así es usted de sencillo. Adelante. Gracias ahí por los que compartieron. Vamos a ver, 3 pasos que podemos empezar para definir nuestras metas financieras. Aquí igual escríbenos por favor en el chat, compártanos ahí sus pensamientos. Ahí Estefanía, no sé si usted me ayuda ahí con la lectura o igual me indica, pues es algo muy personal, porque obviamente si yo le pregunto en este momento a Marcos cuál sería, primero tiene que definir qué es lo que quiere. A partir de ahí, eh, empieza la parte de planeación, que es, bueno, si yo quiero comprar mi casa, yo tengo que empezar hoy primero ir al banco. Si ya tengo un ahorro, pues empezar parte de mi ahorro, cuánto es lo que voy a ocupar, eh, qué es lo que tengo, si no lo quiero, si no lo necesito hacer ahora, lo voy a hacer en un futuro, cuánto tengo que empezar a hacer o cuánto va a ser la cuota, cuánto va a representar de mis ingresos y etcétera. Entonces, tengo que definir primero qué es lo que quiero, qué es lo que necesito y ahora bien, hacer los que hace un rato les mencionaba, cuáles son los pasos o las diferentes acciones, no 3 pasos, pueden ser varios pasos. ¿Por qué? Porque las acciones pueden ser, dependiendo del bien que yo quiera, pueden ser de acciones muy pocas o pueden ser unas acciones bastante más largas por el periodo de tiempo que se va a ocupar para alcanzarlo. Entonces ahí les Mm, agradezco que hagamos ese compartir y podamos aquí comentarlo. ujú. Sí, Estefanía. Sí, correcto. Por aquí nos están ingresando los comentarios. Don Ronald Mora nos dice presupuesto, generar metas y realizar un ahorro. Graciela García nos indica lo que se quiere, ¿verdad? Cuánto es que se debe ahorrar y por cuánto tiempo. Aquí nos están indicando los 3 pasos, ¿verdad? Eh, Dame un Carla, momentito ujú, para hacer aquí un comentario. Vamos a ver, lo que nos dice Carla, pues es claro, ¿verdad? Tenemos que definir primero qué es lo que nos ingresa, qué necesitamos que gastar, o sea, cuál es nuestro presupuesto y dentro de nuestras acciones, cuánto en términos monetarios vamos a ocupar y cuánto nos va a representar. Obviamente, porque al final lo que deseamos es que al menos los ingresos sean iguales a los gastos y tener un saldo cero, ¿verdad? O sea, que no quedamos debiendo o que tampoco, o que tenemos un superávit que podemos aplicarlo para esas metas. Esto es un ejercicio personal.
y ojalá pues se pudiera extender para toda la familia en el caso que hubieran varios ingresos y que se puedan consolidar. La otra parte que sí quiero comentar y no quiero dejar pasar, ¿qué parte debo yo de ahorrar? Obviamente aquí las finanzas o los principios financieros nos dicen que al menos se debería, obviamente, ojalá que uno quisiera más, al menos un 20% de nuestros ingresos. Pero vamos, hay alguien que podrá quizás ahorrar un 30%, quizás otros no pueda ahorrar un 10%, otros no podamos ahorrar del todo. El tema es hacer el intento y precisamente el ahorro es o parte de las metas, pero también desde el punto de vista presupuestario para un tema de imprevistos. Ahora bien, en materia de inversión, eh, la teoría dice que al menos se debe de guardar un 50% de los intereses que se ingresan para mantener el dinero en el tiempo. Pero bueno, obviamente aquí creo que muchos, los intereses que se generan, básicamente muy poco lo acumulan o lo acumulan una proporción mayor, pero casi todo se gasta, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿por qué? Porque el principio nos dice que debemos de conservar el valor del dinero en el tiempo. Entonces ahí le agradezco así a que me haya dado ahí la opción para responder hacer esa observación. Sí, Stephanie. Sí, por aquí nos dice Ana Yancy que un fondo para enfrentar recesión si lo hubiera en razón del panorama actual. Claro, estos son parte de los imprevistos y Ana Yancy, le agradezco acá la observación. Y obviamente, precisamente cualquier fondo, desde el punto de vista financiero, es precisamente lo que nos ayuda a cubrir ya en forma en efectivo de cualquier contingencia. Adelante, creo que por aquí hacemos este pequeño compartir por un tema ahí de tiempo y quizás ahí cualquier otra observación o pregunta lo hacemos en el periodo que sigue. Esta frase me gustó mucho de Max Dupree. Él es un escritor, precisamente se conoció por su etapa de escritor y también fue un empresario norteamericano. Y la frase dice así: si no puedes cambiar el rumbo del viento, ajusta las velas. Así es que mucha suerte a todos en este proyecto de vida, en este sanar de las finanzas. Pues obviamente aquí es un tema, lo que le estamos tratando de indicar es un tema de tranquilidad de hoy. El ahorro, como les dije en algún momento en la charla, el ahorro de hoy es el éxito del futuro. Así es que éxito en sus proyectos, en todas sus metas y que Dios me los bendiga. Abrimos el espacio entonces de preguntas. Es Así es que, correcto. Estefan, le dejo ahí le dejo adelante para lo que procede. Muchas gracias, don Carlos, y muchas gracias a don Marco por esta charla tan importante, ¿verdad? Y por toda la valiosa información que nos brindaron hoy. Como nos indicó don Carlos, vamos a proceder al espacio de preguntas y respuestas que vamos a compartir con nuestros panelistas, por lo que ya nuestro chat está completamente abierto para que usted pueda brindarnos sus preguntas sobre este tema. Les agradecemos mucho que los puedan hacer por ahí. Bueno, por aquí precisamente nos está ingresando una de las preguntas. Permítame para entonces compartírselas. Nos dice por aquí, si una meta de ejemplo sería como bajar el monto en el pago del préstamo de la casa, me parece que el primer paso sería el planificar de dónde saco ese dinero de más. Puede que el segundo sería meterlo en un sobre de la cuenta de ahorro y el tercero hacer el pago cada fin de año. Algo así nos consulta. Que si esa sería como esos 3 pasos de los que hablábamos ahora al final. Sí, muchas gracias a doña Rebeca por la pregunta y por la participación. Sí, el ejemplo está excelente, ¿verdad? Yo creo que ahí lo que yo puedo resaltar, ¿verdad? De esa observación es el hecho del presupuesto, ¿verdad? Eso hay que resaltarlo y ponerlo con letra negrita y con todo lo necesario, porque el presupuesto es una herramienta fundamental, ¿verdad? En el tema de hábitos, en el tema de metas, en el tema de planificación financiera. Y entonces sí, necesitamos ese presupuesto, ¿verdad? Y con ese presupuesto podemos definir
cuánto puedo ahorrar, si puedo cancelar algunos gastos hormiga, ¿verdad? Si tengo ahí el Spotify, tengo el Apple Music y tengo el Disney Plus y tal vez no los estoy utilizando todos, ¿verdad? Y los voy asumiendo en la tarjeta de crédito porque los voy viendo individuales, $10, $5, pero cuando los veo en el agregado ya sí es un gasto importante. Ese tipo de cosas, pero para poder abordarlas, tengo que tener el presupuesto. Entonces, yo es lo que resaltaría, ¿verdad? Que ese es el primer elemento, ¿verdad? Tener definido el presupuesto y de ahí, ¿verdad? Justamente definir esos pasos que doña Rebeca nos indica. Sí, ¿verdad? Me sobró, tengo ahorro, ¿verdad? O no, o entonces tengo que hacer ajustes para hacer ahorro. Después, ¿a dónde lo voy a ahorrar? Tengo que tener definido muy claro de cuál es, para qué es lo que lo quiero, ¿verdad? Soñar, ¿verdad? El famoso soñar, para qué estoy ahorrando, para qué estoy planificando, y ahí podemos ponernos lo más creativo y como dicen, soñar no tiene costo. Y en función de todo eso es donde puedo ir realizando las acciones y ir realizando esa planificación. Pero así como lo planteó doña Rebeca, justamente es una buena forma de hacer esa planificación. Perfecto, muchísimas gracias, don Marco. Por aquí tenemos, por otro lado, una consulta que nos ingresó que nos dice, tengo 40 años y, bueno, nunca hemos hecho como pareja un presupuesto y tenemos el plan de construir una casa. ¿Qué nos aconseja? Bueno, como les decía hace un rato, cuando uno ve las etapas de la vida, obviamente nunca es tarde para empezar, ¿verdad? Así es que como pareja, principalmente ahí, si los dos aportan, lo que deben de ordenar son sus ingresos y saber cuáles, bueno, determinar los ingresos es muy sencillo porque ya sabemos cuáles son. Pues ordenar ahí cuáles son cuáles son los gastos, ¿verdad? Y al final, pues ya tienen una meta financiera, ya tienen, es decir, queremos construir nuestra propia casa. Ahora bien, tenemos que hacer toda la planificación que don Marcos hablaba al principio, ¿verdad? Que esto es un punto fundamental para todo proyecto de vida. Como pareja ya tenemos entonces los ingresos, cuánto va a gastar. Ahora bien, vamos a buscar las opciones y el primer término desde el punto de vista financiero es saber cuál es la tasa que nos es mucho más cómoda. Entonces ahí es donde viene ya la otra parte del esfuerzo personal, es ir a preguntar si en banco X, Y o Z, cuál es la que nos da la mejor opción. Y ahora bien, como ya tenemos el programa visto de cuánto nos va a costar, ahora sí lo incorporamos de nuestro presupuesto y vamos tomando la decisión. Eso nos va a permitir, si la decisión tenemos que implementarla la podríamos implementar ya en forma inmediata o tenemos que postergarla un poquito más o ajustar de nuestro presupuesto de la casa. Ya tal vez teníamos un monto X, ahora podemos disminuirlo y por qué no también aumentarlo. Entonces, a empezar, no importa la edad. Y Excelente. si me permiten ahí, también quería construir también sobre lo que de forma correcta dice don Carlos. Vamos a ver, y en un proyecto tan grande como ese, yo inclusive quisiera recomendar dos presupuestos, ¿verdad? Entonces, porque necesito mi presupuesto mensual, ¿verdad? Necesito mi presupuesto mensual donde tengo que ir a hacer mi planificación y mi ajuste. Pero cuando voy a hacer un proyecto tan grande como construir una casa, necesito un presupuesto de ese proyecto. Más aún, si voy a pedir un préstamo al banco, hay algunos bancos que inclusive parte de los requisitos le piden a las personas tener ese presupuesto. Para mí me parece una excelente práctica, ¿verdad? Entonces, eso es fundamental. Esa es tal vez la observación que podría hacer, ¿verdad? Que en el caso de proyectos tan grandes hay que pensar en un presupuesto del proyecto, porque también tengo que tener muy claro que lo que voy a pedir prestado o los ahorros, me alcance para terminar el proyecto. Eso es fundamental. Y a veces, muchas veces uno en esos proyectos, si no tiene esa planificación, empieza a gastar y cuando va llegando a las etapas finales del proyecto dice, mira, pucha, gasté mucho en esto, hubiera gastado menos en aquello, no lo planifiqué de forma correcta. Entonces ahí también en eso es fundamental tener un presupuesto del proyecto.
Muchísimas gracias, don Marco. Por aquí nos ingresa la pregunta de Andreina Córdoba, que nos dice, para cancelar un crédito, ¿qué recomiendan? ¿Aplicar pagos extraordinarios al capital o adelantar el pago de las cuotas? ¿Qué será lo mejor para cancelar un crédito? Repítame, para cancelar un Sí. crédito, ajá, ¿qué es Ajá, mejor? sí, ¿qué Ajá. recomiendan? ¿Si hacer pagos extraordinarios al capital o adelantar pagos de las cuotas a ese crédito? ¿Qué recomiendan para irlo cancelando? Eh, Vamos a ver, si lo que desea usted es cancelar el crédito, pues lo más oportuno es hacer abonos extraordinarios, porque parte van ya a principal y obviamente menos a intereses. Si no tiene todo el dinero para cancelar de forma inmediata todo el préstamo, entonces vaya haciendo principalmente amortizaciones, porque esto lo que le va a permitir es pagar menos intereses cada mes. Entonces todo dependerá de la circunstancia, ¿verdad? Muy Sí, bien. digamos, teóricamente, yo debería comparar tasas de interés, ¿verdad? Entonces, si la tasa de interés del ahorro es más alta que la tasa de interés de mi crédito, pues sí, podría justificar yo utilizo esos recursos no para amortizarlos, sino para ahorrar. Ahora, en la vida real y en la práctica eso pasa pocas veces, ¿verdad? Normalmente las tasas de los bancos son mucho más altas o las tasas de los créditos son mucho más altas que las tasas para ahorrar. Entonces, casi siempre es más recomendable, dado que esa tasa es más alta, amortizar a mi ejercicio más que ahorrar. Excelente. Bueno, con esta respuesta damos por concluida la charla de hoy. Agradecemos mucho a todos los que nos acompañaron, sin antes, ¿verdad? Decirles que pueden inscribirse en las que nos quedan, ¿verdad? En la próxima vamos a estar hablando sobre el ahorro y sobre las inversiones para que nos puedan acompañar. Y bueno, y al finalizar esta charla tenemos nuestra encuesta de satisfacción para que nos cuenten qué les ha parecido. Muchísimas gracias y que tengan muy linda tarde a todos. Hasta Muchas luego. gracias.